Hola, abuelo, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, ¿cómo vamos? Muy bien, feliz de tenerte por acá, súper feliz. Pues Tremenda muchas gracias. invitación, gracias por aceptar esta invitación, abuelo. No, no, gracias a ti por invitarme Sí, estamos a por aquí. conversar. Hay un montón de gente muy interesada en escuchar el tema de hoy. Entonces habíamos hablado de esa psicología de la liberación y le estaba contando a la gente que es una propuesta nacida en América Latina y es una propuesta bien bellísima. Pero lo que yo te quiero proponer, abuelito, antes como de arrancar todo eso, yo realmente tengo la intención es de conversar con vos, con el escritor, con todo lo que sucede detrás, ¿cierto? En la vida íntima de ese abuelito que te decimos abuelo, por cierto, los que te conocemos te decimos abuelo, también es como un seudónimo que tienes como un abuelito de todos los que hemos estado como alrededor de todo lo que tú haces, ¿cierto? Entonces, yo quería empezar, yo quería presentarte, pero yo quisiera más bien preguntar quién es Edgar Barrero, desde Edgar mismo, porque yo sé que todo lo que te atraviesa también es toda esta psicología. Entonces, ¿quién es Edgar? ¿Vamos a empezar ya o esperamos un poquitito? Esperemos un minutico a que vaya llegando más gente. Vamos a darle espacio a que llegue un poquito más de gente. Sí, Eh, porque podemos esperar a que se conecte más gente un poquito, pues en la esperanza de que hubiera más gente, porque de pronto no hay más gente. sí hay más, seguro. Por ahí me escribió mucha gente con muchas ganas de ver qué iba a suceder hoy. Mucho interés por saber qué es esto que sucede en América Latina. Hay gente de muchos lados, no solamente de Colombia, sino gente de distintas partes que tiene un interés muy particular en saber qué está pasando por acá. ¿Cómo así que una psicología de la liberación? Mucha gente quiere saber qué es eso qué significa, cómo así que eso está surgiendo. Bueno, hay gente que no tiene ni idea. Entonces también para que les contemos como un poquito de todo eso que está sucediendo. Y bueno, ay, toma agüita por acá. ¿Y cómo anda todo por allá? ¿Bien? Ay, tan lejos que estamos, abuelo. Todo por acá un poquito loco. Todo por acá un poquito loco. Estados Unidos es un cuento, un cuento. Pero bueno, por aquí también tratando de hacer lo propio, lo posible. Está complicado. Bueno, está complicado en todo el No, planeta. todo el planeta, en todo el planeta. Aquí Mm. es un tema de contrastes impresionante también, pero impresionante. Y aquí también está muy complicado, ya sabrás. Sí, 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 sí. Están pasando como muchísimas cosas ahora. Muchísimas. Hola, Mm. Blanca Inés. Pero bueno, hay que seguir y hay que poner lo poco que sepamos en favor de lo que podamos ayudar, digo yo, en semejante crisis humanitaria en la que estamos y que se va a profundizar mucho más. Esto apenas está empezando y es muy posible que entremos en situaciones más delicadas, más complejas y ahí tenemos que estar muy pendientes a ver en qué podemos ayudar. Claro que sí. Preocupada, bastante preocupada, pensando en todos los míos, en toda la gente, en tantas cosas que están sucediendo ahora. Y también yo creo que eso va a ser parte de esa conversación que vamos a tener hoy, como con estos temas que están sucediendo, incluso lo que queda en evidencia con esta pandemia, ¿verdad? Que también eso hace como parte de todo lo que sucede y que a veces no queremos mirar. Eso que es tan evidente, pero que nos hacemos los locos para ver también, sobre Y todo desde la psicología, mm, ¿cierto? aquí en Colombia tenemos a un filósofo muy bueno que Ujú, se llama Sergio de Subiría, ujú. que plantea, bueno, tomándolo también de otros pensadores y pensadoras. Pero es verdad que de alguna forma la verdadera condición humana se, se deja ver en situaciones de crisis como las que estamos, que es una crisis planetaria. Entonces la verdadera condición humana, digamos, empieza a emerger ahí, en, en-
en el vaivén de la crisis, que a todos nos afecta, ¿no? Claro, Claro que hay que hacer diferenciaciones también, sí, no afecta igual al que tiene mucho dinero que al que no tiene, ¿no? ¿Sí? claro. No afecta igual al que tiene como pagar los servicios de unos psicólogos o psicoanalistas o psicoterapeutas o para que les acompañe al que no tiene ninguna posibilidad de acceder a ese saber. Eso es parte de la psicología de la liberación, justamente. Justamente, Edgar, ¿cómo llegas al tema de la psicología de la liberación? ¿Qué tiene que pasar para que un ser humano como tú atraviese todo este camino y llegue hasta esta psicología? No sé, a mí me parece, hoy teníamos una conversación con la Jime Ujú. sobre este mundo de cosas que, sobre todo de injusticia social tan impresionantes que hay en el planeta, que a mucha gente no le genera mayor cosa, pero a otra gente le genera indignación ética. Entonces yo creo que la psicología de la liberación surge de eso, de algunos psicólogos, de algunas psicólogas que empiezan a manifestar su malestar frente a unas situaciones de injusticia social tan impresionantes que hay en nuestra América Latina. Es decir, que esta pandemia ha develado fácil, digamos, mucha gente no creía que vivíamos semejantes niveles de desigualdad social, mucha gente no creía que la economía nuestras economías latinoamericanas en general son sostenidas por la informalidad, por ejemplo. En Colombia casi llegamos al 70% de informalidad, Es de cierto. acuerdo a las cifras oficiales. Y como a las cifras oficiales no hay que creerles mucho, entonces hay que subirle mucho al asunto. Ujú. Entonces la psicología de la liberación va surgiendo de esa indignación ética que algunos psicólogos y psicólogas empiezan a sentir, empiezan a manifestar, empiezan a tomar una postura frente a eso, como el caso de Martín Baró, pero es todo un movimiento que empieza a gestarse desde la década del 60, digo yo, en América Latina. Es una década muy rica en todo sentido, pero fundamentalmente es una década en la que las semillas que se venían echando durante muchos años también, no solo desde la psicología, sino desde los movimientos sociales, empieza a germinar, empieza a dar unos primeros pensadores y pensadoras, y esos empiezan a regar más semillas por América Latina, y hoy en día pues se puede decir que tenemos, yo no sé si necesariamente un movimiento, pero tenemos gente en algunos países intentando hacer psicología de la liberación. Digamos que uno conoce, porque seguramente no conocemos ¿Qué lo se que uno tiene. necesita? ¿Qué se necesita para hacer una psicología de la liberación? O sea, Yo pienso, ¿cuáles serían los principios para ser parte de una psicología de la liberación? bueno, fíjate que si tú revisas cómo surge la psicología de la liberación, Mm. que propone Martín Baró, pues básicamente lo que hace Martín Baró es un ejercicio de historizar la psicología. Ujú. Y en esa historización va encontrando lo que Boaventura de Sousa llama fallas estructurales. ¿Sí? Y en esas fallas, esa lectura, esa revisión histórica es la que le permite a Martín Baró decir, pues aquí hay unas cosas que no andan bien en la psicología. La psicología se dedicó a hacer unas cosas y en ese proceso descuidó nuestra realidad. Y eso no ha cambiado realmente desde que Martín Baró propuso eso. Entonces, la psicología de la liberación surge de un proceso de historización, de problemática. Esa es una característica importante que tiene la psicología latinoamericana, Ujú. que se vive revisando y se vive cuestionando a sí misma lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Y eso nos permite hoy en día tener mucha claridad, claridad ético-política. Y a ¿Cómo es nivel la visión personal, de la historia? Eso de que tú hablas de historización.
Eh, ¿cómo es eso de la historización? Porque en el libro, por ejemplo, de Psicología de la Liberación se menciona esa historia desde un punto de vista lineal. ¿Cómo sería el tema de la historia, de la historización desde el punto de vista de la psicología de la liberación? Bueno, ¿Cómo podríamos entender eso? lo primero que hay que entender es que no se trata de de volverse linealmente Ujú, en la historia. No, sería hay gente que lo entiende así, ujú, pero en el mundo de la psicología de la liberación no se entiende así. Se entiende como un proceso ujú, de sí devolverse problemáticamente en la historia, pero en forma de espiral, un poco como lo plantea el pensamiento ancestral indígena, que funciona, el espiral funciona, digamos, como la posibilidad de devolverse, y en ese devolverse se está proyectando ujú. uno. ¿Sí? Y entonces ahí Qué uno, bonito Edgar, que mencionas eso de, pensamiento ancestral indígena, porque no se escucha mucho desde ciertas, ciertas paradigmas psicológicos eso de pensar en lo ancestral indígena o en ese tipo de referentes. Y eso es una cosa que me llama poderosamente la atención desde la psicología de la liberación. Eso de acudir también a esos otros conocimientos, de acudir también como a esa identidad desde ahí, desde donde venimos, desde nuestros orígenes más profundos. es que cuando tú te historizas Ujú, a ti misma, empiezas a darte cuenta de una cosa que yo llamo lo históricamente negado o lo históricamente distorsionado. ujú, ¿Sí? Entonces, uno empieza a ver que hay cosas que no cuadran y que es necesario revisar. Una de esas cosas, que es una falla estructural impresionante de la psicología occidental que conocemos, la que se consume y se reproduce ahora desde una perspectiva muy mercantilista. En este momento, pues las universidades, muchas universidades dejaron de ser eso y se volvieron negocios universitarios, ¿no? Empresas universitarias ujú. que, que obedecen a la lógica del mercado, básicamente. Pero por supuesto que una de las fallas históricas más fuertes, digamos, más significativas, tiene que ver con el desconocimiento del pensamiento ancestral, de, no solo indígenas, sino de los pueblos raizales en general. Y ese es un problema muy serio porque entonces, claro, si tú revisas el mito de cómo nace la psicología, pues uno dice, qué miedo, porque esa psicología nació en un cuartito al que le llamaron laboratorio. Ujú, Y, y nació, y bueno, y la creó un señor, un hombre, no está allí, no fue una mujer. Si uno lo ve bien desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, el, ese mito de querer ser ciencia y en el querer ser ciencia, entonces se dice que tenemos que ser objetivos, que tenemos que tener un método claro y que tenemos que producir un conocimiento de acuerdo a variables, un montón de cosas del discurso científico en la psicología. Y entonces ahí, en ese afán de ser ciencia y de que se nos reconociera como ciencia, terminamos negando ese otro tipo de saber y terminamos negando de paso, porque cuando uno se pregunta por ese saber, pues es una reflexión filosófica muy importante, es una reflexión antropológica, es una reflexión espiritual, que la psicología renunció a eso, fue renunciando, y después vino el neoliberalismo y fue peor todo eso. Necesitamos abrir facultades. El profesor, por ejemplo, dejó de ser la relación que había de producción de conocimiento se reemplazó y entonces el estudiante ahora se pone bravo y el profesor tiene que pasarlo, es decir, hay promoción automática en la universidad porque el profesor depende de las órdenes del estudiante que paga por el título, O sea que es un tema de poderes también. por Es supuesto. precisamente ese asunto del poder. Edgar, una pregunta. ¿Quién es el sujeto?
de esta psicología de la liberación? Y cómo le llegamos, cómo llegar a ese sujeto? Pues básicamente, no sé, lo puedo hablar un poco desde mi experiencia. También hay una cosa que quería aclararte, no me gustaría que esto quede como que yo estoy hablando en el nombre del movimiento, porque no estoy seguro que también haya un movimiento, pero lo puedo hablar un poco desde mi experiencia y desde lo que hemos hecho en Cátedra Libre Martín Barón. Digamos, la necesidad de plantear una ruptura, eso lo plantea muy bien la psicología de la liberación propuesta por Martín Baró, de plantear una ruptura con la mirada individualista, tan Ujú, individualista, ujú. tanto en la investigación como en el hacer profesional de la psicología, y más bien pensar en la necesidad de que el saber psicológico tiene que estar en función de las grandes mayorías. ¿Cuáles son las grandes mayorías? El pueblo. Es decir, el sujeto de la psicología de la liberación es el pueblo. Y la psicología de la liberación se debe al pueblo. Es decir, si lo planteamos con eso que tú estás hablando del poder, pues claro que una psicología de la liberación, ¿qué tendría que hacer? Obedecer, obedecer lo que el pueblo está mandando. Es decir, obedecer el mandato popular. Es muy fácil. ¿Eh? Descentrarse de esa mirada y de ese abordaje tan individualista y asumir los procesos sociales, los procesos colectivos, los procesos comunitarios ¿En qué como procesos, por ejemplo, desde la experiencia, qué procesos has estado, has participado y cómo se han dado como esas cosas? ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido como esa experiencia eh, a esos lugares a donde ha llegado Edgar, como con esta propuesta de esta psicología, cómo ha sido por ahí? Mostramos unas fotos muy bonitas, precisamente, que muestran un poco como de esas experiencias, y yo te quisiera preguntar por una de esas experiencias, cómo ha sido, cómo se da, desde dónde, cómo llegar, donde la gente, donde hay un montón de minorías también étnicas donde has llegado, ¿cierto? Y te has reunido como con unos grupos, con las personas, ¿cómo llegar? Porque una cosa que yo entiendo, Edgar, es que a veces desde muchas propuestas se llega, por ejemplo, a hacer investigación o se llega, por ejemplo, a hacer algún tipo de intervención. Además, porque es un tema así, de vamos a intervenir, vamos a hacer esto, vamos a llegar con este proyecto a tal lugar, a tal barrio, a tal ciudad, y se llegan con un proyecto ya montado, con unos objetivos, con un montón de cosas. Y lo que uno escucha de la comunidad es, aquí llegaron, nos manosearon, nos utilizaron, tomaron de nosotros algo y se fueron y no quedó como nada más. ¿Cómo es en tu experiencia ese llegarle precisamente a ese pueblo de esa manera ética, de esa manera política, con esos principios desde la psicología de la liberación? pues hubo un momento en la historia nuestra de Cátedra Libre Martín Baró. Nosotros surgimos como un grupo de estudio Ujú. y era un grupo de estudio, hay que decirlo, muy disciplinado, muy juicioso, y gracias a eso conocimos un montón de autores, de autoras que desconocíamos, entre ellos a Martín Baró. Ujú. Eh, y esa misma experiencia de irse adentrando en el mundo de la psicología le va planteando a uno, de la psicología de la liberación, le va planteando a uno la necesidad de materializar Ujú. la angustia, de materializar, eh, que en algún lado de esos libros que yo he publicado por ahí hablo de la praxis como la materialización de la angustia Ujú. en acciones concretas de organización y movilización social que ayuden a dignificar la existencia humana. Ujú. Entonces, cuando uno empieza a hacer este tipo de abordajes, de trabajos, de investigaciones, se va encontrando con que ya llega un momento en que ya no puede seguir hablando más solo con el discurso Ujú. y se te plantea la necesidad de empezar a materializar eso. Eso es una cosa interesante. Entonces eso nos pasó a nosotros y a nosotras. Hubo un momento en que dijimos, bueno, ya vamos a dejar, ya hicimos un proceso de investigación interesante, ya tenemos un proceso de fundamentación,
porque también hay una cosa que es muy importante y es las perspectivas críticas suelen ser atacadas desde todos los flancos, porque se vuelven incómodas para todo el mundo, para todo el mundo. Entonces, la perspectiva crítica no se puede quedar, y sobre todo en la psicología de la liberación, es algo que yo reclamo mucho, mm, el tema de que tenemos que ser muy rigurosos y muy rigurosas, Ujú. que nuestra argumentación sea construida a través de procesos muy serios de investigación y de implicación con las comunidades. Eso. Ahora yo estoy pensando que es urgente que replanteemos el concepto de intervención y que Ujú. necesariamente tenemos que plantearnos más bien el concepto de implicación Implicación. psicosocial y psicopolítica, porque en la implicación si hay una vinculación real, Ujú. no solo desde eso que tú planteabas ahora, que ha sido histórico, hay una intervención desde afuera y desde arriba, y es una intervención grosera, como dice Boaventura de Sousa, porque finalmente así se tengan las mejores intenciones del mundo, termina manoseando a las comunidades. Es que Termina, es llegar como con esa intención de que yo les preguntaba la semana pasada, ese tema de llegar con esas ínfulas de yo quiero salvar el mundo, ¿cierto? Yo me meto a estudiar psicología porque tengo la intención de salvar el mundo y yo quiero y tal, y se llega como con ese tema y de, listo, yo vine a salvarlos, no sé, una cosa así, ¿cierto? Yo vine a hacer por ustedes lo que ustedes por ustedes mismos no pueden hacer porque yo vengo aquí como con ese tema y tal, y yo sé lo que ustedes necesitan más que ustedes mismos. Implicarse sería algo completamente diferente. ¿Cómo sería el tema de implicarse? O sea, o algo que yo he entendido, es un tema de, de, de hacer parte de no llegar con ninguna propuesta. Creo que la gente sabe lo que necesita, ¿cierto? No quitar como ese conocimiento de la gente. ¿Cómo sería eso? Eso de implicarse. ¿Cómo llegar sin manosear? ¿Cómo llegar a implicarse siendo muy respetuoso o teniendo como esos principios? ¿O cuáles serían los principios éticos para llegar? pues son los mismos principios éticos que tú tienes con otro ser humano cuando te interesas por ese ser humano. Uh -huh. Entonces, cuando te interesa un ser humano, que me gusta mucho la definición, como que hay una pensadora, una escritora norteamericana, Susan eh, ¿hmm? Sontag, me están ayudando aquí, que ella no habla de los desconocidos, ella dice que hay gente por conocer. Uh -huh. Y cuando tú te interesas en alguien por conocer, pues tú no abordas a esa persona, no le caes encima y no la arrollas, Uh -huh. sino que tú vas haciendo un proceso de acercamiento, Uh -huh. que se supone que es un proceso de acercamiento ético-político, es decir, un proceso de acercamiento con cuidado de que ni acciones ni palabras con daño. ¿Y cuándo hace uno daño? Cuando desconoce los procesos que la gente está llevando a cabo. Cuando la implicación implica justamente irse acercando respetuosamente, delicadamente, transparentemente a otro ser humano o a otros procesos humanos, y ahí empieza la construcción de, ¿qué? De vínculos. Por ¿Sí? aquí dicen, Ahí, Edgar, eh, dicen permitirle a la comunidad ser transformadora, empoderarlas de sus procesos. Debemos escuchar la comunidad. Ellos conocen las problemáticas mejor que nadie. Dice investigación, acción, participación. Por aquí, Carlos. Investigación, acción participativa. Por aquí empiezan como a mencionar como algunas formas también. Supongo que algunos utilizan para acercarse. ¿Vos qué opinas como de esas formas de acercamiento? Eso de investigar, accionar, participar y promover como cosas también o ese empoderamiento del que hablabas ahorita, ¿cierto? sí, es que fíjate que yo creo que en esta psicología de la liberación que estamos construyendo, prácticamente
hay que destruir argumentativamente lo existente y hay que reconstruir argumentativamente lo porvenir en el mundo de la psicología. Y uno, fíjate que, por ejemplo, la gente dice que se va a hacer investigación. Ujú, ujú. Y yo digo, no, no hay que ir a hacer investigación, hay que ser investigadores en sí mismos, en sí mismas. Cuando tú vas a un proceso comunitario, si eres investigadora y estás haciendo investigación, pues tú sabes que allá la gente tiene sus procesos autoorganizativos, tiene sus saberes a través de los cuales han intentado llevar una vida en las condiciones que les haya tocado, tienen sus procesos organizativos, tienen sus procesos de resolución de conflictos, ¿no? Y entonces cuando uno se, insisto, cuando uno se está acercando a alguien con el cual quiere hacer el amor, por ejemplo, Ujú. pues uno no le arrolla, sino que se da un proceso de acercamiento y esa persona nosotros hablamos de 3 momentos en Cátedra Libre. Nosotros Ujú. hablamos de un primer momento que ya le llamamos la llegada, luego un segundo momento que le llamamos la quedada y luego un tercer momento que le llamamos la salida. En esos 3 momentos hay unos acuerdos que uno va estableciendo con la comunidad de acuerdo a al interés y a los principios ético-políticos que uno quiera desarrollar junto a esa comunidad. No para esa comunidad, como en esa visión tan, como de tan asistencialista, digamos, Ujú. sino no, claro, el acercamiento le permite a uno ir conociendo cuáles son las realidades, cuáles son qué es lo que la gente está esperando de uno. Cuando uno empieza a tener una implicación, entonces la gente empieza a darse cuenta que uno no es lo que creía, que uno de pronto es otra cosa, como nos pasa con todos los seres humanos. Y ahí Claro. entonces viene el momento de la quedada, que es cuando uno establece ya acuerdos. Nosotros podemos trabajar en esto, podemos ayudar en esto, no podemos ayudar en otras cosas, no podemos ayudar a conseguir empleos, no podemos, es decir, y esas claridades son las que van garantizando que no haya ni engaño, ni manoseo con la gente, ni manipulación, sino que uno dice, pues hasta aquí nosotros podemos hacer esto, no podemos hacer más. Podemos comprometernos con estas cosas y no con otras que no podemos. Así se va dando la implicación en un proceso de acercamiento muy respetuoso que siempre le va permitiendo a uno acceder a otras dimensiones que uno no conoce de la comunidad, por ejemplo, el tema espiritual. El tema espiritual es un tema que a mí siempre me ha gustado muchísimo, además porque eh, tengo la sensación de que en, en, en muchos paradigmas de la psicología se va dejando como de un lado eh, esa dimensión tan importante, ¿no? Que es esa dimensión espiritual. Y, y de hecho eso es algo que con Martín Baró, precisamente todo ese tema de la fe y todo ese tema de la utopía, a mí eso me parece una cosa muy bellísima. Cuando lo leí a mí eso me conmovió profundamente. ¿Cómo lograr eso? Además porque es a través de ahí como que arranca todo este proceso o todo este asunto emancipatorio. ¿Cómo es así el asunto de Edgar? Ese es otro error histórico de la psicología, como Ujú. la psicología occidental que conocemos, que en ese afán de ser ciencia renunció a la reflexión y a la práctica metafísica en general, Claro. que hasta ese momento estaba en las discusiones. Y entonces una de las fallas estructurales es que ni siquiera en el proceso de formación, porque no se trata que se pudiera inducir, digamos, a los estudiantes, no se trata de eso. Se trata de que haya en el proceso de formación al menos investigación sobre el papel que juega la espiritualidad en, en la psique, en los procesos psíquicos, ¿eh? Lo estructural que resulta la espiritualidad en los procesos psíquicos. Entonces la psicología no renunció completamente a esa reflexión, eh, ni siquiera investiga sobre los procesos religiosos, digamos, que es digamos que hace parte del paquete cuando se investiga la espiritualidad. Ujú. Desconoce por completo los referentes espirituales de las comunidades, sataniza
La psicología, hay que decirlo, que sataniza y estigmatiza las prácticas ancestrales a través de las cuales las comunidades, esas comunidades que tienen esas prácticas establecen conexiones espirituales impresionantes, como cuando se toma yagé. Ujú. ¿Sí? Entonces, es una psicología que el psicólogo, la psicóloga tiene una precariedad espiritual muy grande. Algunos confunden eso con lo espiritual y bueno, pero eso es una forma de expresión de la espiritualidad, lo religioso. Y hay otros que no, y en el proceso de formación eso está completamente por fuera, y en los procesos en los que participa el psicólogo o la psicóloga, eso tiende a dejarse por fuera. Entonces, por eso es que se cometen tantos errores, porque si uno no sabe, si uno no hace investigación sobre eso, no tiene claro eso, pues no sabe que la importancia para nosotros en el trabajo comunitario de tener en cuenta, de explorar y de tener en cuenta lo que es sagrado para la gente. ¿Bien? Solo Exacto, porque no tengo... lo sagrado podríamos pensarlo también como eso que se nombra lo históricamente negado también. Parte de lo históricamente negado es precisamente esas prácticas sagradas y en ese mismo sentido, entonces se llega a atropellar todo eso sagrado en esos territorios que también terminan siendo territorios sagrados y que son espacios también de mucho cuidado, además por todo lo que implica. En el libro hablabas también de ese tema, de un principio fundamental, que es la defensa de la vida. Y la vida pensándolo en términos también de lo sagrado, ¿no? La vida no solamente pensaría yo, pues atreviéndome a pensarlo también, no solamente desde los seres humanos, sino también pensando en la vida, en la vida en general. O sea, mira lo que está pasando, por ejemplo, y esas reflexiones que se llegaban a ese destruir nuestras riquezas hídricas, a destruir nuestra naturaleza en nombre del progreso, todo ese tipo de cosas también, y que frente a eso no hacemos ninguna reflexión. No, no, porque la psicología, insisto, es que la psicología actual es una psicología que se volvió como una especie de técnica. Ujú. Es una técnica en la que la gente apropia cosas y luego intenta aplicarla a diferentes procesos, en lo organizacional, en lo jurídico, en lo clínico, en lo comunitario. Es decir, en, pero esa reflexión dejó de estar ahí. ¿Por qué nos da tanto miedo ese tema de lo político? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a implicarnos también y a pensar también en organizarnos? ¿Por qué preferimos simplemente, como listo? La semana pasada a mí me hacían, estábamos en una entrevista y alguien hacía una pregunta: ¿qué hace el psicólogo? Lo que pasa es que, ¿cuál es la mejor opción para ganar plata, para tener dinero, para moverme, para sostenerme, para un montón de cosas? Porque eso se piensa mucho también. Entonces yo voy y sirvo, digamos, me voy ciegamente conducido, y automáticamente o automatizado, no sé cómo lo diría, como muy automatizado el asunto, y no se hace una reflexión crítica o no se toma una postura ética también, y eso tiene sus implicaciones en cómo se hace psicología, cómo al servicio de qué se pone la psicología. Sí, ¿Por qué le tenemos tanto miedo a implicarnos? pues justamente porque la psicología que conocemos es el resultado de de ese afán de ser ciencia, Ujú. ¿no? Y en ese afán de ser ciencia se inocula en la gente el veneno de la neutralidad. Entonces se supone que el psicólogo, la psicóloga es un científico que tiene claridad sobre sus objetos y sobre sus métodos y que necesita mantener una distancia, esa distancia a la que no le permite implicarse justamente con los otros, con las otras. Ujú. Entonces, el psicólogo termina siendo como un técnico neutral que no se interesa por los procesos políticos, ni siquiera los piensa, ni siquiera le parecen importantes, cuando tendríamos que tener claridad que toda psicología es una psicología política, o porque o bien sirve para adaptar, cumple un papel adaptativo y ese papel adaptativo
comporta intereses políticos, económicos, ideológicos. Además, la psicología que conocemos nace para eso, hay que decirlo. Ujú. Nace como un dispositivo de adaptación y de control social, nace para eso. Ahora está siendo utilizada para otras cosas. Y sigue otras cosas más, porque no es que haya renunciado a eso, ¿no? Cuando se patologiza y se pone la responsabilidad en el individuo de lo que pasa, pues es decir, ahí inmediatamente se desconecta de la dimensión política. Pero la psicología también, que es el papel más peligroso, el papel de ser neutral, porque es un papel muy engañoso. Y además porque dejan una condición muy precaria al psicólogo, a la psicóloga, que cree que no se debe meter en problemas como la democracia, como la desigualdad social, como la defensa de los derechos humanos, como la defensa efectiva de las diversidades. Es decir, empieza. Precisamente tú mencionabas esa necesidad de una formación desde la infancia, o sea, desde los primeros años de la infancia y en general en derechos humanos, porque pues no conocemos nuestros derechos, Edgar, no conocemos, no sabemos y mucho de ese desconocimiento también hace que pues todos, incluso los mismos psicólogos, desconocemos completamente el asunto y entonces padecemos también. Hablas también de un tema de la liberación de la propia psicología. ¿Cómo hacer? O sea, ¿cómo hacer? Es que a veces es tan difícil o a veces es, ¿cómo hacer para liberarnos? ¿No? ¿Cómo hacer para pensarnos? ¿Cómo hacer eh, para ponernos también o para abrir los ojos y empezar a tomar como una postura crítica y que esa postura crítica no sea una postura criticona simplemente, porque también puede pasar, ¿cierto? Que yo me pongo y critico todo, pero realmente no hago, no acciono. Y ahí es donde viene el tema también de la praxis. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, mira, Martín Baró planteaba y era muy insistente con el sentido, con esto de que la psicología de la liberación, es decir, que lo primero que había que hacer era liberarse de la psicología, pero a veces eso se entiende mal y también ha dado para mucha confusión. No se trata de no conocer Ujú, la psicología occidental, al contrario, hay que conocerla completamente para en ese conocimiento y en ese proceso de histórico, de historizar la psicología, ir viendo dónde están las fallas que necesitaríamos. Ahí viene la ruptura, ese es el segundo momento. Yo ahora estoy trabajando más en la propuesta de una psicología de la subversión y yo ubico 5 momentos en ese proceso. El primero ujú, es el de la crisis, en que empieza con preguntas como las que tú estás haciendo, que son preguntas que se hace mucha gente que dice, empieza a sentir que desde su persona, psicólogo o psicóloga, ujú, ujú, ¿no? Esa máscara que se pone como psicólogo, empieza a ver que no ayuda mucho, que no es muy útil en cosas. Entonces empieza a haber una crisis ahí, empieza a moverse cosas, empieza a plantearse cosas consigo mismo, empieza a hablar. La crisis es supremamente importante porque le permite a uno preguntarse, hacerse una pregunta ética fundamental. Esa pregunta ética es, ¿qué estoy siendo? ¿Qué estoy siendo como psicólogo o como psicóloga? ¿En ujú. beneficio de quién estoy siendo? También es Si una yo, pregunta por el sentido de lo que sí, se sí, hace. sí se puede ver así tranquilamente, ¿sí es? Porque entonces, ahí se le plantea a uno una cosa como pasa en la vida personal. Ujú, Cuando tú empiezas a hacer un proceso, a evaluar lo que ha sido tu vida, las experiencias por las que has pasado, buenas o malas, regulares, lo que sea, ¿sí es? Tú necesariamente empiezas a plantear en algún momento de esa reflexión la necesidad de hacer unas rupturas, ¿sí es? Es decir, la necesidad, y eso me parece que es muy potente como primer momento, porque no puede ser que tú evalúes un montón de cosas y que te des cuenta que allí hay un montón de cosas que no están funcionando bien contigo
que te están haciendo daño inclusive, que te enferman, que te generan un montón de cosas y que tú no hagas nada, digamos. Claro, ¿por qué no se hace nada? Porque uno está alienado. Entonces, cuando uno está alienado, no hace nada por resolver el asunto. Entonces, uno busca en quién poner eso fuera. ¿Sí es? Ese es el segundo momento, cuando uno evalúa y dice, espérate que aquí hay unas cosas, hay unas fallas. Es como En- entender eso desde lo estructural, cuando uno se pilla eso estructural que está pasando. claro, entonces tú dices, tú tienes el derecho a no seguir siendo eso que te impusieron ser. Ah, Eso es muy interesante. Ah, que te lo impuso tu mamá, tu papá, la Junta de Acción Comunal, el... no importa. Si es, ya llegaste a una conclusión. Hay una cosa que yo he venido siendo que no quiero ser, ujú. que no quiero que siga siendo. Eso entonces le implica a uno, pues voy a plantear una ruptura, es el segundo momento. ¿Sí es? En la ruptura uno decide dejar de ser eso que le impusieron y se impone uno mismo un horizonte ético-político distinto. Eso ¿Sí ético es? surge entonces adentro después de que hay esa ruptura. Es que Eso es una ético es reflexión una decisión. fundamental, es una reflexión fundamentalmente ética. Ujú, ¿Sí es? Y ya cuando uno empieza ese proceso de hacer rupturas con eso que uno siente que no, que no funciona, que lo incomoda, que lo cuestiona, que dice, uy, espérate, yo estaba hablando, como decimos en Colombia, mucha carreta, estaba hablando mucho discurso, mucha palabra y muy poca praxis, por ejemplo. ujú. A nosotros nos pasó eso en cátedra. Duramos 5 años como grupo de estudio y entonces resultamos en una cosa muy loca, muy intelectualosa y dijimos, no, este no es el camino. Empezamos a evaluar y dijimos, es hora de empezar a vincularnos con procesos comunitarios. Cuando ya uno logra hacer rupturas, que no quiero perder el hilo de esos 5 momentos para mencionártelos, pues uno empieza a hacer un proceso de ni siquiera de transformación, aunque el concepto de transformación es importante, porque el concepto de transformación quiere decir que uno va dando se van dando unos cambios cualitativos, pero que uno va manteniendo cosas, que uno va manteniendo cosas de su historia, ¿sí es? Pero se da un proceso que a mí me gusta ya, me gusta mucho más, que es un proceso de metamorfosis, ¿sí Metamorfosis. es? Sería eso, como lo nombran también, como esa concientización, ¿cómo lo nombra? Concientización. Eso, Sí, concientización de todo hace ese parte tema. de eso. Ah, Solamente que la concientización como yo la veo en este momento, ujú, no es un asunto que se pueda reducir al ejercicio solo racional, que creo que creo yo que ha sido el error histórico de las perspectivas críticas en América Latina, haber casi religiosamente, dogmáticamente, el concepto de concientización que provenía de Marx y que después empezó a ser alimentado por muchas corrientes críticas, hasta el propio Paulo Freire. Creo yo que se cometió un error histórico y es creer que la concientización es algo que se da a través del uso del ejercicio de la razón, no más ujú, del ujú. intelecto. Y resulta que la concientización atraviesa procesos emocionales, atraviesa procesos espirituales, atraviesa procesos comunitarios. Claro, ¿Sí es? claro. Entonces, eh, ahí ya viene un tercer momento que es la metamorfosis interesante, porque es cuando uno se encuentra cuando uno, fíjate que pasa mucho en las situaciones de violencia, por ejemplo, de violencia de familiar, la gente, cuando está en situación de violencia, una cosa que tiende a pasar, que la gente tiende a pensar es que no hay solución posible, que no hay salida posible. Se entra en una especie de fatalismo impresionante, donde la gente dice, no, yo no, esto no, es difícil, pero finalmente se logra. Cuando uno hace el tránsito hacia la metamorfosis ético-política, uno Ujú. descubre un horizonte tremendísimo en lo que uno puede ayudar, en lo que uno Venga, puede, yo porque recuerdo, básicamente, fíjate que la pregunta que aquí tenemos que tener, lo que tenemos que tener mucho cuidado,
es la pregunta básica que tenemos que hacernos como psicólogos y como psicólogas es si estamos ayudando a dignificar o no la existencia material, psicológica y espiritual de otros seres humanos. Si no lo estamos ayudando a hacer, tenemos que pensar cómo lo hacemos, si realmente queremos meternos en esta locura de la psicología de la liberación o de la psicología de la subversión que estoy ahora intentando Corrección. ir construyendo, ¿sí es? Y Ujú. bueno, ahí van siguiendo otros procesos, pero parte de historizar y de historizarse, de ir haciendo rupturas, así se va haciendo cuando uno dice no voy a hacer más esto Sí. y voy a hacer otra cosa, ¿qué? Ahí viene el horizonte ético. ¿En beneficio de quién? Ahí viene el horizonte ético. ¿Desde dónde? Ahí viene el horizonte ético. El horizonte ético empieza a ser el filtro fundamental en la vida de uno. Y no quiere decir que uno se vuelva un ser perfecto, pero mínimo uno está revisándose completamente lo que está diciendo y lo que está haciendo. Y si va revisando y si se va dando cuenta que ha hecho daño, pues tiene que plantearse cómo repararlo, ¿sí ves? Tienes que Ujú. plantearte cómo no, cómo eso no siga repitiendo. Tienes que plantearte el problema de la justicia, que son, digamos, categorías fundamentales. Ahí se va dando el tránsito de entrar en el mundo de la psicología de la liberación o de las perspectivas críticas en general de la psicología. Edgar, una pregunta. Eso, por ejemplo, en la práctica, ¿cómo se podría, o sea, tienes como alguna experiencia que nos puedas compartir un poco en eso práctico también, en esa praxis que se menciona? Eh, Ana, me imagino que has investigado y has estado en muchos procesos transformadores con comunidades que han llegado como a encontrar precisamente desde esta práctica de la psicología de la liberación algún tipo de transformación y han pasado por, como por todo este tipo. Yo pienso que es como personal, pero también a nivel comunitario. ¿Nos podías Sí, porque compartir una de estas experiencias? es que es muy interesante porque si funcionara bien el asunto, digo yo, pues en el proceso, cuando uno se involucra en diferentes procesos, eh, sin darse cuenta uno, el proceso empieza a transformarlo a uno. El proceso mismo empieza a transformarlo a uno. Y entonces empieza a haber un proceso muy interesante de transformación que va de lo individual a lo comunitario, de lo comunitario a lo individual, a los procesos colectivos, que sería lo ideal. La persona que no sienta esos procesos de transformación en la piel, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de relacionarse, es posible que esté adelantando unos procesos comunitarios sin transformación real, digamos, como yo Ujú, lo veo. ujú. Y es muy difícil lograr que haya transformaciones radicales en las comunidades porque están inmersas en un contexto posibilitador de otras cosas, no de la transformación y de la autonomía y de estas cosas. Pero sí se encuentran cosas interesantes Claro, no que se tendría que logra. ser algo perfecto porque también lo que se espera y sobre todo desde esta perspectiva como tan científica es vamos y se queda en evidencia y todo se transformó y ahora todo es perfecto y entonces la gente y ta, ta, ta. Y esto es como muy orgánico también, ¿no? Esto es una cosa muy que se va dando, yo no sabría cómo explicarlo, pero yo lo entiendo así y es como que tú llegas, te implicas como tú lo explicabas ahorita y luego en ese implicarse empiezan a suceder unas cosas y eso va teniendo un crecimiento propio, como que el libreto esté hecho desde antes. Lo que sí está claro es que desde antes están esos principios espirituales, éticos, políticos, eso sí viene como claro en el paquete, ¿cierto? Lo que no se sabe es el resultado. O sea, pueden suceder muchísimas cosas y es precisamente eso, cómo sería en alguna de tus experiencias, cómo, mm, qué ha pasado, por ejemplo, Digamos que, de esos. digamos que no se puede prever completamente el resultado, Ujú. pero sí se puede hacer una especie de anticipación ética de lo que uno estaría queriendo ayudar a transformar. Algo, es algo es algo que atrae, que es, que es complejo porque atraviesa muchas dimensiones,
a nivel individual, a nivel colectivo. Claro. Uno digamos, un asunto que casi no se tiene en cuenta es ese que tú acabas de decir. Es decir, claro, uno no puede prever resultados. Hay gente que se propone indicadores de logro, indicadores de resultado, una cantidad de cosas, y eso le ayuda de alguna forma a orientar el proceso. Pero lo que uno sí puede es anticipar éticamente qué es lo que uno quiere ayudar más allá de un montón de cosas. Entonces, si Claro. tú lo que quieres es ayudar, a nosotros nos pasó mucho, por esa pregunta que estás haciendo, pues nosotros tenemos una metodología que se llama rituales de reflexividad. Son Ujú. una locura porque trabajan no solo con la razón, sino trabajan con el cuerpo, trabajan con la espiritualidad, trabajan con las emociones, trabajan con los afectos, trabajan con otras dimensiones históricamente negadas en los procesos de concientización. Y es a partir de esas dimensiones que uno logra, en el caso nuestro, lo ve así, pues logramos movilizar cosas en la gente para lograr, para que la gente se dé cuenta que muchas cosas que consideramos como normales y naturales, en realidad no lo son, como violencia, las diferentes formas de violencia familiar que hay, de todo tipo, Ujú. la forma como se reproduce impresionantemente el machismo y el patriarcado en las familias. Es decir, además la gente no... Pero Y cuando se hace el proceso, entonces la gente empieza a decir, nos pasó mucho en los rituales con mujeres, por ejemplo, con mujeres del campo, que pensaban que era completamente natural y normal que su compañero, su esposo, llegara borracho y a tener sexo con ella y aunque no quisiera, sin, sin, sin sin ni siquiera consentimiento. consultarle. Ujú. Y íbamos encontrándonos con relatos de mujeres que en la misma experiencia comunitaria decían que qué maravilla, que nunca había pensado en eso. Eh, y eso, entonces ya ahí viene el principio de la ruptura, cuando ya empieza a decir, ¿cómo así? O sea que si yo tengo que consentir el asunto, Ujú. ¿sí ves? Si no lo consiento, la cosa no estaría bien, digamos, Claro, que él esté borracho y ella está en sano juicio. ¿Y si ves el asunto, claro. cómo es? Ese Sí, al tipo de final. cosas empezaron a pasar así, cosas que uno se encuentra, por ejemplo, con el tema del trabajo con víctimas, por ejemplo, cómo es de potente y todo lo que uno aprende del trabajo con víctimas es básicamente a partir de ese proceso de desnaturalizar cosas que no se tenían que haber naturalizado o que no se tenían que haber hecho, no, que no se tenían que haber vuelto cosas normales. Y ojo con esto, de las cuales la psicología ha participado. Es Claro. decir, la psicología ayudó a normalizar un montón de cosas que no tenían que haberse normalizado. Y Y esas cosas hay que empezarlas a señalar también, como claro, eso hay que empezar a decir, venga, esto no es normal, venga, esto no está bien, no porque esto estadísticamente implique algo, y eso lo hablamos también la semana pasada precisamente, un tema de las estadísticas normalizan todo si hay cosas que no son normales. O sea, si habláramos pues en términos de normalidad, porque normal habría que hacerse como muchas preguntas, pero, pero sí desnaturalizar, me gusta mucho como lo nombras, desnaturalizar. Edgar, se nos está acabando el tiempo, pero te vas a dejar invitar otra vez por aquí para que sigamos conversando, porque además a mí me gustaría preguntarte muchas cosas de tu experiencia también como escritor, de tu experiencia espiritual, de tu propia experiencia en cómo te ha atravesado y cómo ha sido este tema de transformación en ti, porque tengo la sensación y me quedo como con esa duda y con esa curiosidad de que probablemente esta psicología te ha atravesado primero antes de, de, de hacer todo lo que has hecho, porque es una obra grandísima. Yo les cuento que son cuántos libros aproximadamente que vienen como alrededor de esta psicología, Edgar. ahora no me acuerdo, pero 12 libros, una cosa así, yo son no, pues algunos que libros. vienen muchos, bueno, muchísimos. Entonces vienen como todas esas cosas y yo tengo mucha curiosidad de saber qué pasa con Edgar también, con Edgar, lo que
Eso a mí me gustaría mucho poderlo conversar en otra ocasión con vos y te dejas invitar de nuevo. Eso sería maravilloso. Pues no podemos ponernos de acuerdo para otra ocasión y hacemos, no sabía yo que solamente hay una hora Sí, ya en se esto puede hacer se corta, de pero corta. por aquí dicen que quedaron a medias. Mucha gente comentó muchas cosas, pero pues la cosa estaba como tan, teníamos que aprovecharte al máximo, entonces yo preferí no interrumpirte mucho, aunque hubo comentarios muy chéveres, traté, pero bueno, quedamos con ganas, quedamos muy antojados, entonces espero que te dejes invitar otra vez. Mira, pero si quieres, Ujú. pues es cuestión de colgar y volver a conectarnos, ¿no? Bueno, por mí está bien, nos podemos volver a conectar. Entonces, lo que que esperemos, y entonces en ese caso podríamos hablar precisamente de eso que te quiero preguntar, ya acerca de cómo ha sido en tu experiencia personal, porque a mí, eh, porque a mí me encantan esas cosas, a mí me encanta saber y sobre todo porque a mí también me atraviesa esto. O sea, yo creo que también hay una implicación personal en esta psicología. Claro, Entonces, siempre. precisamente por eso la invitación y por eso también quiero como hablar de ti, de tu experiencia como escritor, de tu experiencia en eso íntimo que ha pasado y que ha transformado esta psicología, por eso que tú te has implicado y eso de implicarse también te ha transformado y quiero saber de todas esas cosas. Por aquí mandan abrazos desde Brasil. Voy a guardar el en vivo y luego también voy a tratar de descargarlo en YouTube para que la gente pueda acceder como a este en vivo y puedan tener como este material. Y nada, enseguida entonces, ¿sabes qué? Vamos a salir, nos volvemos a conectar y los que quieran nos acompañan, que esto está muy bueno. Entonces seguimos, por aquí ya llegó. Bueno, ahí estamos. Aquí estamos ya en la segunda parte. Em, ¿Y en qué habíamos quedado? Habíamos quedado en que yo tenía mucha curiosidad y te estaba preguntando en lo personal, cómo te ha atravesado esta psicología en lo personal, cómo ha sido en ti, como todo esto. Tú hablabas de unos tiempos en Edgar, ¿cómo ha sido esos tiempos? ¿Cómo fue ese tiempo de crisis en Edgar? Si nos puedes compartir desde donde quieras, no tiene que ser todo, pero por lo menos, ¿cómo ha sido la vivencia de esta psicología de la liberación? Porque en mi caso particular yo he sentido que tiene que ver conmigo, o sea, a mí me ha pasado mucho con esta psicología, en mí ha habido crisis, pues ha sido un tema muy impresionante durante estos años que yo conozco todo el tema de psicología de la liberación y todo lo que ha venido pasando y ha venido atravesándome, pero yo no quiero hablar de mí, sino que quiero hablar de ti, de lo que ha pasado contigo, unida como a esa experiencia desde la psicología de la liberación. Entonces, contame, ¿cómo ha sido como en esos pasos? Sí, seguramente no nos alcanzaría el tiempo y hay que resumirlo mucho, pero sí tiene que ver con la historia misma de vida, eso sí es importante. Es decir, por alguna razón, la historia de vida de uno lo va vinculando con unos horizontes impensados en algún, pero claro que tengo una historia de vida con una influencia familiar de mirada crítica muy fuerte Ujú, que tiene, digamos, como referente básico mis papás, que, que eran tremendos mientras estuvieron juntos, que fue toda la vida, ujú, tremendos luchadores y defensores de derechos sin declararse defensores de derechos humanos, porque eran campesinos. Ahora en el nuevo libro que va a salir ahora pronto de Clínica Psicopolítica narro un poco esa historia de cómo a los 8 años yo ya había tenido que soportar 3 desplazamientos forzados en Colombia en medio, y nací en una década de muchísima violencia política que fue la década del 60 ujú, del siglo XX, y cómo a los 8 años ya, cómo empecé tarde a estudiar en la escuelita, porque nunca hubo escuelita antes, porque no había cómo, y estábamos en unas condiciones muy difíciles. ujú, Entonces, un poco esa historia
de unos papás muy comprometidos con una militancia de crítica de su condición de campesinos, que participaban en un montón de cosas, pues por supuesto que eso lo va atravesando a uno y va haciendo que en algún momento de la vida yo decida estudiar psicología social. Y cuando ya empiezo a estudiar psicología social, empiezo a encontrarme con un mundo muy raro, donde se habla un montón de cosas. Esa fue mis primeras, además yo llegué ya viejo, con mucha vida, con mucho recorrido. Yo a los 22 o 23 años, después de un montón de historias, me fui a los llanos de Colombia a trabajar 2 años como voluntario en un montón de procesos. Mi hija tenía 2 meses de nacida cuando nos fuimos allá a ese pueblo donde fuimos. Había guerrilla, había paramilitares, habían actores armados de todo, no había luz, era un pueblo macondiano. Ujú. Y, y todavía yo sigo insistiendo que fueron los 2 años en donde más útil me sentí como ser humano. Y más útil porque enseñaba a leer y a escribir a la gente que no podía ir a las escuelas, y sobre todo a las personas mayores. Enseñaba contabilidad para las juntas de acción comunal para que no les robaran la platita, no los engañaran. Que Ujú. les cobraban en esa época 5.000 pesos por hacer una carta para el gobernador del... Entonces yo organicé un curso comunitario de mecanografía, que era máquina, y yo no Ujú. sabía escribir a máquina sino con 2 dedos. Y organicé para que ellos aprendieran a escribir a máquina, hicieran sus cartas. Es decir, hay toda una historia. Entonces yo llego viejo a la psicología, llego con una historia familiar de militancia crítica Ujú. y llego con praxis. Llego con eso que te digo, es una experiencia muy bella de 2 años en el campo, enseñando a leer, a escribir, enseñando contabilidad, enseñando mecanografía, haciendo clases de filosofía, organizando formas de resistencia civil frente a la violencia, que era una cosa impresionante. Una cosa es el psicólogo que le hablan de la violencia mientras su nevera está llena y tiene buen... Y Claro. otra cosa es el psicólogo que tiene que vivenciar la violencia en los territorios, como pasa con los psicólogos y las psicólogas que están allá en el Cauca, intentando trabajar en medio de una violencia impresionante en este momento mientras hablamos nosotros. Ujú. Esos psicólogos y las psicólogas tienen que estar allá trabajando en condiciones muy difíciles. Entonces, esa experiencia, por ejemplo, fue para mí completamente significativa. Yo regresé del llano porque me tocó desplazarme nuevamente, porque estaba amenazado de muerte, porque me volví muy incómodo para la gente allá, Ah. sobre todo para la gente del poder y para los actores armados. Entonces, cuando llego a la psicología, me encuentro con que efectivamente es una psicología muy rara, una psicología que nos pone a leer autores, la mayoría hombres, casi no mujeres, en, y que nos habla de unos contextos raros, suizos, por ejemplo, Piaget, Ujú. eh, de la Unión Soviética, por ejemplo, en ese momento de la Unión Soviética, que no se puede decir que solo de Rusia, sino de la Unión Soviética de ese momento. Entonces, empezamos a ver, una cosa no funciona aquí, Ajá. esto no funciona aquí. Y afortunadamente conocimos un texto de Martín Baró. ¿Cómo llegaron a ese texto? Yo siempre he tenido una curiosidad por saber cómo se llega, claro, a un texto de Martín Baró, cómo se llega a esa historia. Yo escucho a Martín Baró, yo he soñado con este hombre, yo he tenido sueños con Martín Baró, porque a mí me impresiona mucho, o sea, para mí es muy potente, además porque me toca, o sea, a mí me conmueve profundamente todos los planteamientos de este ser humano, sobre todo cuando habla del contexto. ¿En vos cómo fue ese encuentro con Martín Baró? Bueno, fue un encuentro feliz, digo yo, porque en medio de toda esa precariedad en la que estábamos, de una psicología social muy rara, muy descontextualizada, muy de repetir cosas, hubo un profesor que llevó un pequeño texto de Martín Baró Ujú. y nos dijo literalmente, ustedes van a enloquecer con este autor. Dios. Ujú.
Y pues tenía razón este profesor. Nosotros leímos, yo me devoré ese artículo, eran como 30, 40 páginas, y yo dije, mierda, aquí está el asunto, Ujú, ujú. aquí está el asunto, lo tenemos aquí cerca. Y Martín Baró había sido asesinado hacía poco. Uf. Entonces, no había, como dice Joaquín Sabina, no había ni Facebook, ni Instagram, ni la puta que los parió. Entonces, hice una carta a mano. Bueno, Ujú. creamos Cátedra Libre Martín Baró. Y dijimos, por aquí es. Pero yo hice una carta a mano en papelito y la envié por correo postal como García Márquez cuando envió su Ujú. novela al Salvador, diciéndole a la UCA del Salvador, contándole a ellos que aquí en Colombia un grupo de estudiantes había creado Cátedra Libre Martín Baró O sea que como ahí nace una, Cátedra Libre. como una forma de rescatar y de conservar y de preservar el pensamiento de Martín Baró, pero no conocíamos nada de Martín Baró sino ese artículo. Ujú. Ni se conseguía, pues no, la internet era muy precaria y no había forma de conocer mucho. Y quienes tenían libros en Colombia de Martín Baró eran muy celosos y muy celosas y no las prestaban ni para copiarlos. Entonces hice esa carta a mano y les dije que teníamos esa organización aquí, una organización autónoma. Ujú. eh, y como a los 3 meses puse la dirección de una amiga y como a los 3 meses esa amiga me llamó a decirme que había llegado un paquete que fuera a reclamarlo. Y ese paquete eran 3 libros básicos de Martín Baró que me los enviaron por correo. No, nunca me respondieron que bueno, pero mandaron esos 3 libros, que eran los libros básicos de Martín Baró, que era Acción e Ideología, Ujú. y los dos tomos de Psicología Social desde Centroamérica y Psicología Social de la Guerra, que fueron 3 libros que por supuesto influyeron enormemente, nos lo devoramos, hacíamos sesiones de estudio de 8 horas leyendo los libros de Martín Baró y ahí ya entramos de lleno en el asunto. Sin embargo, nosotros nos demoramos mucho tiempo para tomar la decisión ya de, porque seguimos en organizamos un montón de encuentros de psicología social, éramos muy románticos con el asunto y ¿Cómo fue? pensábamos que todo el que se diga crítico realmente es crítico y resulta que no, o que hay profesores que les gusta hablar muy bien bonito en la universidad, pero si uno les dice, profe, vamos a la marcha, entonces no, no porque les da miedo, porque el prestigio, por cosas de esas. Entonces, claro, ahí ya nos metimos de lleno y demoramos varios años para tomar la decisión de dedicarnos a ayudar a construir la psicología de la liberación. Eso fue de 2008 hasta acá, digamos que Ujú. estos últimos 12 años ya tomamos la decisión muy consciente de que íbamos a dejar de esa cosa romántica de la psicología social, la psicología comunitaria, porque nos dimos cuenta que era un engaño también, que mucha gente que estaba en la psicología social tenía unas posturas terribles, terribles, terribles. Y entonces dijimos, nuestra opción ahora va a ser la psicología de la liberación en serio. Ujú. Y fue mucho, pues ahí ya empezaron a salir otros También libros míos y ahí ya está una apuesta un poco más decidida. Y así hasta dónde vamos, porque desde el primer libro, ¿cómo fue esa experiencia del primer libro? ¿Eso fue muy difícil? ¿Eso fue muy complicado? ¿Cómo fue sentarse a hacer ese libro? ¿Cómo surge? ¿Cómo toda esa inspiración? ¿De dónde viene? ¿Eso cómo fue llegando? ¿Cómo escribes ese libro? bueno, ahí ya estábamos en una época un poco más madura, digo yo, en Ujú. términos de posicionamientos epistémicos, teóricos, metodológicos. Digamos que ya estábamos más maduros, digo yo, Ujú. para, sobre todo en el plano argumentativo, que a mí me parece que es tan importante, porque si no uno se queda como un activista que está dando una lucha, pero un riesgo de los activismos es que no sistematiza y no construye argumentación propia. Entonces,
se corre el riesgo de que uno termina repitiendo dogmáticamente un montón de discursos, pero que no hay una construcción argumentativa propia, y eso es muy importante para quien decida meterse en estos caminos de emancipación y de descolonización, no hay de otra. Entonces hubo una invitación para escribir un libro compartido con una colega. Ujú. Ella era terapeuta, más como familiar, éramos muy cercanos, estábamos en la misma universidad, ella era directora de carrera, yo era profesor, eh, más proletario, y, y entonces hubo la invitación y yo escribí, eso fue en 2005, o en 2004, no me acuerdo. Eh, Escribí mi pequeño texto que le llamé de Macondo a Mancuso, tal como aparece en el libro. Tal como aparece con subtítulos, yo llevé, y a la vuelta de un mes o 2 meses vino mi amiga a decirme como muy apenada y muy, a decirme, mira, te tengo una noticia, que la editorial dice que sí, pero que si le cambias el nombre al libro y algunas cosas de lo que tú estás diciendo, y yo le dije, no le voy a cambiar nada, lo voy a dejar así. Pero para que estés tranquila, pues que te lo publiquen a ti sola. Y yo retiro no hay problema que no publiquen el mío. Ujú. Y después duró un tiempo ese escrito por ahí, luego lo llevé donde, lo llevé donde una editorial que ahora siempre ha sido una buena editorial, que se llama Desde Abajo, que trabajan con Le Monde Diplomatique. Bueno, les pedí que lo revisaran, el señor aquel que estaba director lo revisó, y en 15 días me llamó y me dijo, el libro lo publicamos. Y tuve la fortuna de que el profesor Falborda quiso hacer el prólogo del libro. Entonces me reuní con el profesor Orlando Falborda, tuvimos una conversación preciosa. Fue muy alentador para mí también, debo decirlo, cuando él se reunió conmigo. Nos reunimos, pues él murió en 2008. Ujú. Eh, y esa conversación fue también muy significativa porque ya me dijo, dedíquese a escribir. Este libro está bien. Yo dije, pues si lo dice el maestro Falborda, por favor. Fue un gran impulso el que me dio, y claro, estaba ya en una edad donde se es muy sabio. Además estamos hablando del maestro Falborda, no estamos hablando Ujú. digamos, estamos hablando de una persona como que para nosotros es un referente ético-político tremendo, tremendo, tremendo. Entonces tuve la fortuna de ese impulso también. Y allí ya fue Claro. como haber abierto una puerta, porque se agotó muy rápido esa edición. En 2008 tuvimos que sacar una, y fue muy interesante porque en 2008 ya nos lanzamos como editorial propia. Porque claro, si nos queremos descolonizar, tenemos que escribir, eso hay que hacerlo, Ujú. tenemos que sistematizar y escribir. Y luego tenemos que buscar que eso se pueda socializar y se pueda democratizar. Eso es muy importante. Entonces dijimos, pues hay que crear una editorial propia. Da mucho miedo escribir, Edgar. Algunos les da mucho miedo, algunos les da miedo investigar, algunos les da miedo darse como ese permiso. Eso es como muy complicado para mucha gente. Yo escucho muchos estudiantes que dicen es que eso no es tan fácil, eso no es tan sencillo, y sobre todo con un montón de dificultades como en la educación. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita que arrancaste a estudiar grande, ¿cierto? Y como que el proceso educativo también, o por lo menos en mi experiencia ha sido como grande también. O sea, yo apenas hasta ahorita estoy aprendiendo a leer y a escribir medianamente. Entonces también es como, oh, se puede escribir grande, se puede intentar. Por Eh, supuesto. en la Cualquier, experiencia también de descolonizarse, de romper con cosas, de hacer cosas, se puede. sí, es que lamentablemente los procesos de formación no están hechos para eso. Ajá. Entonces, es decir, la universidad en ese sentido es tremendamente perversa. La universidad no posibilita, no, y el colegio tampoco, y la escuela tampoco, y la familia tampoco. Ujú. Entonces, claro,
si se potenciara desde edades tempranas eso y hubiesen unas condiciones de posibilidad, pues, pero Sí. no sé, no quiere decir que no se pueda hacer. Eso es, escribir, una vez uno empieza a hacerlo, empieza a soltarse, es una cosa mágica. Y claro que uno va a encontrar muchísimas dificultades en el proceso Ujú. y pues de eso se trata. Yo a veces paso, le puedo decir que yo a veces paso un día, una semana, 15 días, un mes, todos los días me siento en el computador así, a ver, y nada sale. ¿En serio? Entonces digo, bueno, hoy no fue, será mañana, y mañana no fue, será pasado mañana. Como de repente digo, llegó, y empiezo a escribir. Y hay algunos ejercicios que uno puede hacer. Yo aprendí a escribir mucho leyendo y escribiendo poesía, por ejemplo. ¿Sí ves? Y desde pequeño, Ujú, desde ujú. pequeño. Entonces, mm, ahora, por ejemplo, el día que yo no hago un ritual diario de lectura de poesía, yo estoy incompleto. Eso te Si iba yo a leo, preguntar, ¿cómo son los rituales? si yo leo a un autor como Borges Ujú, o como García Márquez, que para mí fue García Márquez, Cien años de soledad esa fue otra influencia muy importante para mí. Por eso ujú. el libro de Macondo Mancuso es básicamente un homenaje a la obra de García Márquez, porque, pues, es decir, hay escritores y escritoras que uno las lee y lo incitan a escribir, le mueven Ujú. a uno todo, como hay Es otros que cierto, no, como hay otras que es, no, que entonces yo todos los días hago un ritual, todos los días, en donde tengo que leer poesía o novela, literatura en general, que tenga ese componente. Insisto, hay autores que no le despiertan a uno eso, pero hay autores que sí. Y, y bueno, escribir a mano y hacer poesía es un ejercicio bien interesante. Yo transité por todas esas etapas. eh, de eso me vine a dar cuenta en el primer semestre de la universidad, ujú, que había que hacer un ensayo un día. Era un 25 de noviembre que había que entregarlo y me acuerdo porque ese día cumplía años mi mamá. ujú. Entonces el 24 por la noche me senté a escribir. Yo no tenía computador, no tenía nada, tenía hojitas y papel. Y lo hice. Y a las 3 de la mañana tenía 40 páginas. 40 páginas. Y yo dije, qué bueno. Es como un trance o algo así, como si hubieras Sí, llegado y sí. Y como un así dije, desdoblamiento. y así después ya me encontré con lo del computador, el Claro. ordenador. Tenía mucha resistencia a escribir en el computador, me parecía que no, las Ujú. estructuras mentales le hacen mucha trampa a uno con respecto a las posibilidades que tiene. Claro. Y fue también lindo cuando conseguí por fin un computador y empecé a escribir y ahí sí fue peor porque no paraba. Ay, tan bueno. Fue muy bueno, fue muy bueno. Edgar, yo te cuento una anécdota. Imagínate que para mí la primera vez que me leí un libro completo, vos no te imaginas. Primero la fiesta, ¿cierto? Te lo cuento porque aquí hay psicólogos y psicólogas, pero también hay algunas personas eh, que, por ejemplo, no han terminado el bachillerato o que no han pasado, ¿cierto?, por una educación superior o que no tienen ese hábito de la lectura. Y yo recuerdo que para mí era muy difícil. Yo recuerdo que al principio yo leía como 10 renglones, primero porque además un déficit de atención, unas dificultades en la primaria. Yo repetí la primaria 2 veces y era como súper complicado. Y te cuento que la fiesta que yo hice cuando me leí mi primer libro, el primero, tenía unos 13 años, pero eso era, o sea, y te escucho y es súper bonito porque a mí me conmueve. O sea, yo no sé, no sé por qué. Me llega como eso en este momento. Y es
cuando hablas como de ese trance de esas 40 páginas y todo eso, y es como que también porque en el libro, ahorita cuando hablamos como del libro de Psicología de la Liberación, se hablaba de eso, de hablar con tu propia voz, que eso hace parte también como de eso que ha pasado íntimamente conmigo cuando hago contacto con la psicología de la liberación. Y es eso, hablar con tu propia voz, con tu propio lenguaje, decir con tu propio sentir, con tu propio pensar, ese poder que te da también como esta psicología, ¿cierto? Cuando te permite como leer y escribir con tu propio puño y letra, y también es eso, o sea, es como que por ejemplo, en el académico yo tenía mucho miedo a enfrentarme como con todo eso y de pronto ser calificada mal. Y precisamente como atravesando todo este tema espiritual, emocional, psicológico, físico porque escribir es físico también, eso me ha permitido un montón de cosas y te digo, el proceso ha sido lento, pero ha sido encantador también. Ha sido una cosa bellísima porque cada vez uno se va dando cuenta de esa metamorfosis, como tú lo nombras. Y cuando yo te escucho, esa experiencia me parece muy campeona, sobre todo por lo que explicas de dónde vienes, Sí, de dónde vienes. es que Eh, la eso psicología es de la mágico. liberación, claro, la psicología de la liberación, digamos que tiene como horizonte básicamente eso, que la gente, que haya un proceso de recuperación de la confianza, porque claro, la colonización es muy delicada, sobre todo la colonización intelectual, porque Ujú, en la colonización intelectual, sin darnos cuenta, nos van metiendo en una locura de ujú. dependencias y de sumisiones y de obediencias tan impresionante que cuando tú te das cuenta te estás defendiendo a Freud sin haber leído a Freud. Leíste por ahí unas cosas, ¿sí Sí, ves? sí, sí. Sí, sí, Eh, sí. estás defendiendo a tal o cual escuela sin saber mucho de eso, digamos, de una forma más bien dogmática, como verdades últimas. Y, Más como siguiendo a un mensajero y que todo propiamente está hecho participó a leer Y o todo averiguar. está hecho en el mundo de la psicología para que la Ujú, gente no escriba, ojo con esto, en primera persona, por ejemplo. ujú, ¿Y ves? Las normas APA son una cosa terrible, son un dispositivo terrible de colonización porque no te deja hablar en primera persona, lo cual ya es un síntoma grave. Es ujú, decir, si a mí no me permiten hablar en primera persona, yo tengo que hacerme cargo de eso y tengo que decidir qué hago con eso. ¿Sí es? ujú, Y lo que tengo que hacer es liberarme de eso y empezar a escribir en primera persona. ¿Sí es? Y empezar a creer en que puedo convertirme, dejar de ser un técnico repetidor de teorías extranjeras a medias ujú, para convertirme en un epistemólogo de la liberación, de la emancipación, de la descolonización. Todo el mundo lo puede hacer, no es que es una cosa, inclusive la psicología de la liberación, por lo menos lo que yo siento, como yo intento hacer la psicología de la liberación, es que no intelectualicemos todo, porque ujú, también hay una relación muy perversa de poder en la ujú. que ahí la gente se autodenomina intelectual. Cuando alguien se autodenomina intelectual es una cosa bien sospechosa. Y suele pasar sobre todo en la izquierda, en lo que llaman izquierda, que hay unos autodenominados intelectuales. Claro. Y resulta que no, resulta que es una de las cosas que la psicología de la liberación nueva, yo creo que está esa nueva etapa que se está forjando ahora, Ujú, sobre todo, ¿por qué? Porque es una nueva etapa con gente joven, porque entiendo. las personas mayores, ese es un problema histórico de la psicología de la liberación, pues fue muy dogmática. La psicología, hace poco a mi compañera le pidieron dar una entrevista para, para unos colegas de otro país. Ujú, Dar una entrevista, no, enviar un saludo para un evento que iban a hacer, como cátedra libre. Entonces ella tenía un buzo, una blusita que decía love en ujú. inglés. Y el colega del que le hizo la invitación le dijo que gracias, pero que eso no se veía muy bien porque estaba en inglés. Entonces uno dice, no puede ser. Claro. Eso no es descolonización, ¿sí ves? Pues No. claro, podría decir amor también, sí, pero
no al lugar. Claro. Tiene que ver con cómo vamos dogmatizando cosas y entonces el dogma, el dogma solo es bueno para investigación, para uno entender. Si uno quiere entender a la gente, tiene que entender sus dogmas. Claro. Pero el dogma para el ejercicio crítico, transformador, emancipador, subversivo, no es que sea muy recomendable, porque cierra las puertas de la diversidad, que es donde está la verdadera riqueza. El que no es dogmático, le queda fácil aceptar la diversidad y convivir con la diversidad y sobre todo aceptar su condición de ser humano diverso. Es que eso de disentir es tan difícil. Se habla todo el tiempo de estar de acuerdo, de estar de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo, pero también, por ejemplo, llegar a una comunidad, ¿cierto? Eh, donde ellos tienen sus propias formas de ser, de hacer, de pensar, de creer, sus propios dogmas. Entonces, ¿yo cómo llego a ponerme de acuerdo? Por ejemplo, o sea, en ese sentido como del implicarme el dogma y no me sirve para nada. Porque uno llega también como atravesado de esas cosas y eso también hay que pensárselo y hay que pillárselo, ¿no? Lo que tú hablas ahorita como de romper. Edgar, en lo espiritual, yo te quiero preguntar, ¿cómo es ese tema espiritual en ti? Eh, Fíjate lo que que, hablamos ahorita precisamente. fíjate que en el nuevo libro hablo muy autocríticamente de ese aspecto de mi vida porque en mi nuevo libro va a tener muchas cosas autobiográficas de a Me pedacitos. encanta. Mm, y ah, yo puedo decir que tuve una precariedad espiritual producto de esa influencia familiar de militancia que cerraba posibilidades, ¿sí es? Ujú. Porque era dogmática. Y tuve, hasta cuando me fui para el llano de voluntario, en- conocí a una monja que era una mujer tremendísima con un trabajo comunitario, era una mujer que no se cansaba y además era una mujer con una formación también muy potente Ujú, y con ujú. una vocación básicamente de trabajo en la comunidad. Y fue mi primera experiencia porque yo hice una ruptura también cuando me fui para allá, no hice una ruptura con el dogma de mi familia, eso es importante también, porque dije, no, es decir, para el carajo los pastores que se acabó la Navidad. Es decir, aquí hay una cosa que no funciona, que por eso te hablaba de la importancia de la ruptura, ¿sí es? Ujú, ujú. Y cuando me voy para el llano, empiezo a encontrarme con gente que hacía un trabajo comunitario mucho más potente, sin ese discurso otro militante. Claro. Y esa monja fue una de las que yo aprendí, nos hicimos amigos muy rápidamente porque yo estaba en una edad donde tenía un desfogue, yo tenía 22 años creo, y, Claro. y entonces ella estaba un poco mayor, ella tendría por ahí, y tú 40 años, yo tenía 22 Ujú. y empecé a trabajar con ella nos íbamos en una mula, en un caballo viejo a una comunidad 5 horas a enseñar a leer y a escribir. Tan bacano. Y con ella hice un primer acercamiento al tema de la espiritualidad, pero pues claro, desde lo religioso. Eh, yo tengo mi postura con respecto a lo religioso, pero respeto muchísimo las creencias de la gente y aprendo mucho cuando puedo hablar con la gente. Allá hicimos un montón de cosas. A ella le propuse que hiciéramos unos círculos de estudios sobre lo religioso, justamente, porque yo le decía, yo quiero entender bien qué es eso, no entiendo. Ujú, ¿Qué es eso? No entiendo. Que me hable bien de esto. Y entonces, como había muchas iglesias evangélicas ujú. y las iglesias católicas, yo le propuse que hiciéramos unos círculos de diálogo con los pastores de esa iglesia y así lo hicimos. Y yo era feliz, yo no entendí nada, pero era feliz. Y después de un tiempo, digamos, mi experiencia con lo espiritual la vine a encontrar, me vine a encontrar con lo espiritual a través del yagé, a través de ayahuasca, como, como se conoce por fuera del país.
hay que decirlo así, fue así. Fue Ujú, cuando fui a tomar y conocí al Taita Santos y hice mi experiencia de yagé, entendí esa noche, en esa ceremonia, en ese ritual, que había una espiritualidad históricamente negada que no sabíamos de ella o distorsionada, porque en la psicología se habla muy mal de los chamanes, de las parteras, de los... Se les, no se les incluye, sino que se les destruye, se les estigmatiza, los psicólogos, las psicólogas le tienen miedo de tomar yagé porque son muy racionalistas y tienen miedo de perder el control y un montón de cosas. Entonces, ahí ya vino mi experiencia con, y fue muy potente porque a partir de eso me dediqué a un proceso de búsqueda, de investigación, muchísima investigación, muchísima, ujú, de qué pasa con la espiritualidad, cuáles, ahora no nos da tiempo para hablar de eso, pero cuáles son las diferencias con lo religioso, cómo se expresa lo espiritual en la vida cotidiana, en la gente de la ciudad, en la gente del campo, con las comunidades indígenas, en las comunidades afro. Es decir, eso fue para mí fundamental. Y a partir de ahí seguí haciendo las tomas, las experiencias de Yahé y sobre todo empecé a investigar, a saber un poco bien de eso. Muchos diálogos. Tuve la fortuna de que el taita con el que yo aprendí a tomar se vino a Bogotá a vivir como un año en mi casa, entonces teníamos, nunca bonito. dormíamos, teníamos conversaciones de toda la noche, Ujú, tomábamos muchísimo café y aprendí un montón. Y creo que ahí ya vino como un proceso de compensación de toda esa espiritualidad históricamente negada, ahí vino como ese proceso de compensación. Porque claro, si algo le permite a uno lo espiritual, es empezar a darse cuenta de todas las cagadas que ha hecho en la vida. Digamos, la reflexión espiritual profunda le permite a uno decir, hacer ese examen en el proceso de historizar. Ahora, si lo espiritual tú lo juntas con lo emancipador, con lo liberador, con lo descolonizador, con lo subversivo, eso se vuelve muy potente porque entonces lo subversivo, básicamente lo subversivo es dejar de ser una cosa para ser otra. Uno subvierte todo, todo. Hay rupturas que son dolorosas, claro, claro. Yo cuando joven me emborrachaba con mis amigos y amanecía por allá en cualquier casa y hubo un día que dije, esto no es, esto me parece muy grotesco y no es una cosa moralista. no. Hice una ruptura con eso y me fui para el Ujú, llano a ujú. trabajar de voluntario en procesos comunitarios. ¿Sí? Y esos amigos, casi todos los perdí, eran amigos sagrados para mí. Y los perdí porque yo tomé la decisión de no seguir siendo un borracho todos los fines de semana. ¿Sí? Y Comprendo. amaneciendo borracho. No, dije, esto no es la vida que yo quiero. Claro, yo te Y comprendo esa así. ruptura fue dolorosa. Ese tema de lo espiritual, en tu caso sería así, yo tuve una experiencia también precisamente con eso que tú hablas y es eso de enfrentarse con esas cosas, además porque es como decirte la verdad, o sea, y son un montón de verdades ahí, con las que tú no quieres dar, y pienso también que eso hace parte de ese proceso como de concientización también, porque lo históricamente negado no es solamente una cosa que está afuera, es que lo históricamente negado yo lo entiendo cuando tengo también mi experiencia y es acá adentro. Toda la historia me atraviesa desde lo más antiguo. Toda esa historia está ahí. O así lo entendí yo también cuando tengo esta experiencia. O sea, yo heredo todo eso. Yo heredo lo históricamente negado también. O sea, o por lo menos así es como yo lo entiendo. Entonces a mí eso me parece una cosa muy, incluso como muy necesaria, aunque me imagino que cada uno tendrá como su experiencia personal, porque como... Sí, cada ser humano tiene su experiencia. En algún momento de la vida, como lo Ujú, espiritual es constitutivo de lo que somos, solamente que la psicología se negó a aceptar eso ujú, y se negó a incorporarlo tanto en la formación como en el ejercicio de la psicología. Pues por eso la psicología tiene tanta dificultad. Voy a ponerte un ejemplo concreto. ujú, El- el- la forma como desde algunos acercamientos espirituales o religiosos se resuelven problemas de adicciones, por ejemplo. ujú.
Y no podemos ser, no, sería muy torpe el psicólogo que niegue eso. El psicólogo lo que tiene que hacer es acercarse a ese proceso y ver qué factores de orden espiritual intervinieron en el asunto, o religioso inclusive, en el proceso para lograr que una persona que estaba poseída por alguna sustancia, ya sea alcohol o cualquier otra sustancia, o cualquier otra adicción inclusive, Ajá, eh, logre dejar eso, logre transformarse y se meta a hacer otras cosas en la vida. Y al psicólogo y a la psicóloga, ¿por qué le cuesta tanto trabajo lograr ese proceso de transformación en la gente? ujú, Quizás porque no tiene en cuenta lo espiritual, digo yo. Quizás porque no lo incorpora. Si es en el proceso de ayudar a alguien a superar algo que se le volvió complicado en su vida y que le empezó a hacer algún tipo de daño a nivel personal y a nivel familiar, a nivel ujú. colectivo. Entonces, pues ahí, ve, ¿cómo hago yo para ayudar? Pues tengo que tener en cuenta esa condición, tengo que saber un poco, tengo que acercarme, tengo que ser. Entonces, Probablemente eso también pasar por ahí, de alguna, digo, es personal, pero supongo que cada uno irá encontrando, ¿cierto? claro, porque es Precisamente el constitutivo. encuentro con mis propios dogmas hace que yo también tenga algunas rupturas ahí. Es que Y como es constitutivo de lo humano, lo espiritual, esa, en algún momento de la vida, ujú, termina encontrándose con eso. Yo tuve una experiencia con un profesor, con un compañero de trabajo, de un ujú, profesor que era marxista, no sé qué, bueno, tenía un poco de ismos ujú, ujú, y era muy radicaloso. Y ujú. de la noche a la mañana le dio un cáncer de estómago y de la noche a la mañana ya ese tipo de cáncer es muy invasivo, Ujú, acaba muy rápido a algunas personas. Estuvo hospitalizado y en un término de 2 meses yo vi la transformación de mi amigo entre ese marxista, que además hay una deformación del marxismo con eso del ateísmo, claro. pues insisto, porque se toma como dogma, Ujú, y este amigo al final de su vida, yo estuve acompañándolo, estuve hasta que murió, ujú, y su transformación era fascinante, yo no hacía sino escucharlo, ujú, porque él era así muy, muy grotesco en la vida cotidiana. ujú. Si él llegaba a alguien con asuntos, con un lenguaje religioso, espiritual, lo No, excluía, lo claro, maltrataba, era una cosa terrible. Y a pesar de que todos le decíamos, no sea así, hermano, ¿cómo va a ser eso? Sobre todo con los estudiantes que tenían sus creencias, sus cosas. claro. Y ver ese proceso de transformación, entonces, eh, al final de la vida me dijo, fíjate que tenías razón. Ujú. Me dijo, yo nunca creí eso que tú me decías, de que en algún momento de la vida la dimensión espiritual aflora. Sí, pero entonces eso es una cosa, gracias por nombrarlo, Edgar, es muy importante. Para mí es muy importante empezar a tener ese tema en consideración, esa dimensión espiritual. O sea, incluso para mí es una cosa fundamental en mi práctica personal, ¿cierto? En mi postura frente a la vida también. Entonces, esas son cosas que hay que empezar a considerar, esas son cosas que hay que empezar a tener en cuenta muy en serio y también a pensarlas y también a escribirlas y también a investigar sobre eso, ¿cierto? Pero yo quisiera hacerte un comentario con respecto a eso que acabas de Claro. decir, y es, habría que intentar cuidar un asunto, digo yo, Ah, claro. y lo digo también desde mi experiencia. Ujú, Digamos, lo espiritual necesariamente hay que juntarlo con lo político, ¿sí? ujú, Y lo político necesariamente hay que juntarlo con lo espiritual. No como hacen los politiqueros de hoy en día para manipular a la gente cuando van a misa y se hacen poner la ceniza y al mismo tiempo tienen 300 investigaciones por violación de derechos humanos, como hay un personaje en el país, ¿sí es? claro. Que todo el mundo conoce y que le dicen el innombrable No, por ahí. No se trata de eso, no. pero quienes decidan, digamos, desde una perspectiva política, incorporar la dimensión espiritual,
¿Por qué crees que Martín Baró fue tan potente? Porque Martín Baró, además de ser psicólogo, tenía formación en filosofía, tenía formación en teología y además de todo era un sacerdote que hasta sus últimos días estuvo como sacerdote en una iglesia de un pueblo pequeñito en El Salvador. Entonces Martín Baró, ¿qué logró hacer? Logró juntar la dimensión un poco de la espiritualidad latinoamericanista con una visión de la psicología emancipadora, liberadora, descolonizante. Es que eso es Si lo que no, y más si no me uno puede, acaba. Precisamente ese tema de la fe, y incluso de la de- utopía y de ese asunto a mí me pareció una cosa bellísima, bellísima. Todavía me parece. sí, y creo que sobre todo hay que hacer mucha investigación sobre eso. Sí. Digamos, hay gente que cree que yo le digo, tienes que ir a tomar yagé. Yo le digo, no tienes que ir a tomar yagé. Sería interesante que hicieras investigación sobre las plantas sagradas ancestrales a través de las cuales históricamente los mayores y las mayoras han cuidado la espiritualidad de sus pueblos. Básico, sencillo, tranquilo. Todas las plantas de poder, las plantas sagradas, todos los pueblos tienen sus plantas sagradas, todos, Ujú, y tienen sus mayores y sus mayoras. Que el psicólogo no los conozca es un problema del psicólogo, pero que no los conozca no quiere decir que no existan, que no estén allá haciendo trabajo en sus comunidades. Allá ujú, están los sobanderos, las sobanderas, los parteros, las parteras, los brujos, las brujas, los chamanes, las abuelas, están. No es que no existan, ujú, están. ¿Qué tiene ujú, que hacer la psicología? Acercarse humildemente a conocer, a investigar, a saber qué pasa en ese mundo. ¿Sí es? Eso es muy importante. Y ahí la espiritualidad pues empieza a jugar. La espiritualidad unida a la dimensión ético-política es una cosa muy potente porque lo está cuestionando a uno mucho. Yo insisto, no es que el psicólogo de la liberación de la noche a la mañana sea un ser perfecto, inclusive si tenemos la valentía de ser autocríticos en América Latina, tenemos que decir que tenemos psicólogos y psicólogas de la liberación, con muchísimos problemas de autoritarismo, con muchísimos problemas de dogmatismo, con muchísimos problemas de narcisismos egocéntricos al máximo. Entonces, no es que aquí haya unos seres perfectos ni nada de eso, porque eso no hay que creer, ujú, eso no es posible tampoco. Pero creo yo que cuando se junta la dimensión espiritual con la dimensión ético-política, la reflexión permanente sobre lo que uno está haciendo se pone ahí, en el día a día, en lo cotidiano. Y uno empieza a revisar lo que dice, empieza a tener más cuidado con lo que dice, más cuidado con lo que hace, un montón de cosas. ujú. Es muy importante eso. Edgar, una cosita. Eh, yo quiero, me voy a dar un salto así, ¡pum! Sí, porque se acabó el tiempo ya. Bueno, va a acabar, pero entonces te quería preguntar, por aquí me están preguntando acerca de los libros, acerca de cómo llegar a los libros, del tema físico de los libros, de cómo acceder como a toda esta literatura, por aquí me están preguntando de Macondo a Mancuso, o sea, todos los libros, cómo llegar a ellos, cómo se puede hacer. Es muy fácil. Es muy fácil en la página de Cátedra Libre de Martín Baró. Ujú. Ustedes en Todopoderoso Google pueden digitar Cátedra Libre. Cátedra Libre Martín Baró y ahí están todos los libros, están de libre acceso, porque Ujú, también hay eso, un compromiso con la democratización de lo que se escribe. ujú, Y ya quienes lo quieran físico, pues en el caso de Bogotá, en el caso de Colombia, perdón, ujú, ujú. pues simplemente pone un mensaje en la página o en Facebook. Ahora es muy fácil. Mando el Y mensajito y listo. manda un mensajito diciendo que quiere tal libro y desde Bogotá se le envía por correo. Y ya. Perfecto. Abuelo, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy feliz por haberte tenido acá. De verdad que valoro mucho el tiempo, el espacio y pues haberme dado como ese voto y aparecer por aquí, por este espacio que yo estoy tratando de crear un espacio donde se converse como de cositas chéveres también.
empezar a hacer como un poquito de cosas distintas. Entonces te agradezco mucho que hayas pasado como por acá. Yo sé que andas muy ocupado haciendo un montón de cosas, investigando, No, leyendo no, pero, cositas, no, pero no, es con mucho gusto. También te felicito por la iniciativa, qué bueno. Creo que este tipo de iniciativas van ayudando de a poquito. De ujú, pronto no se ayuda como uno quiere o qué sé yo, pero yo creo que sí van ayudando, van por lo menos abriendo horizontes posibles, digo yo. Entonces, es con gusto que estamos ahí, en lo que se te ofrezca, seguimos haciendo desórdenes. ay, sí, exacto. Esa es como mi intención. Yo creo que hay mucha gente compartiendo muchas cosas por las redes. Entonces, ¿por qué no compartir este tipo de cosas, este tipo de investigaciones, de propuestas, de apuestas y empezar a visibilizar como todas esas cosas? Por aquí vamos a tener invitados muy interesantes con, con muchos temas muy bonitos y entonces, no, nada, yo te agradezco mucho de verdad por haberte pasado por acá. Espero que hayas pasado un rato chévere. Ojalá no te haya hecho sufrir mucho por acá con toda esa preguntadera. No, 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 estuvo perfecto, muchas gracias a ti. Estuvo perfecto, mira, no nos alcanzó el tiempo. Imagínate, está muy entretenido, así hicimos doble. Eso está muy bien, eso Muy está muy conchudos, bien. muy, muy conchudos, como decimos en Colombia. ¿Qué le hace? Muy rico, muy rico. Bueno, te doy un abracito, abuelo. Espero que nos veamos por allá. Yo no sé cuándo esto termine, esta pandemia. Por allá les iría a visitar. Bueno, no, muchas gracias a ti. Seguro que hay que seguir trabajando para que si cuando se supere esta situación tan difícil en la que está la humanidad, volvamos a encontrarnos, volvamos a abrazarnos, volvamos a seguir haciendo cosas juntos y juntas. Sigamos creyendo y sigamos haciendo apuestas. De a poquito, ir caminando despacio nos lleva lejos. Por aquí todo el mundo está muy contento y muy agradecido también. Bueno, les dejo un abrazo. Nos vemos en estos días. Yo les voy contando por aquí qué es lo que se viene. Chao, chao. Chao. Chao, chao.